Vamos a trabajar la actividad número 13 sobre la construcción de la elipse horizontal con sus elementos. De acuerdo a lo que ya revisaron en plataforma, los elementos de la elipse cambian un poco de los de la parábola. Igual que la circunferencia tiene un centro, la elipse tiene dos focos, foco 1 y foco 2, y dos vértices. También consta de dos lados rectos, que es la recta forma de cuerda que pasa por uno de los focos. En el caso de la elipse tiene dos. También tiene un eje mayor, que es donde pasan los vértices y los focos, y un eje menor que ya vimos en las videoasesorías cómo saber si la elipse es horizontal o vertical. En esta actividad de lo que les enviamos fue los datos por equipo, y ustedes van a ir completando la tabla de acuerdo a la construcción que tengamos. El problema dice: con la herramienta cónicas completa la tabla y dibuja la gráfica. Entonces, en este ejemplo de los datos que les toca a cada equipo, simplemente los estamos tomando. Como ejemplo estoy tomando dos puntos, que son los focos, y un punto sobre la elipse, que en este caso es menos 5, 4. Antes de avanzar más allá, platicamos también en las asesorías, debe tener muy claro cómo están conformados los elementos A, B y C. En el caso de A, es la distancia que hay del centro a un vértice, cualquiera de los dos. Entonces quiere decir que la mitad del eje mayor va de aquí a aquí, a uno de los vértices. En el caso de B, es la distancia que hay del centro a un extremo del eje menor. Es el elemento B. Y el elemento C es la distancia que hay del centro a uno de los focos. Es importante que sepamos cómo trabajar estos tres elementos primero, antes de empezar a completar la tabla. Entonces vamos a hacerlo utilizando GeoGebra. Ya también en clases, ahí los que fueron en presencial y los que estuvieron en la videoasesoría, platicamos cómo hacerlo directamente utilizando el formulario. Ya no vamos a repetirlo aquí, simplemente nos vamos a enfocar a cómo usar el GeoGebra. Entonces vamos a hacerlo con la secuencia didáctica que les marcamos. Aquí tenemos una secuencia didáctica sobre los elementos de la elipse, tomando el mismo ejemplo que acabamos de platicar. Entonces vamos siguiendo paso por paso. En el punto 1 nos dice que antes de iniciar la construcción hay que seleccionar la vista estándar y redondear alguna cifra. Entonces nos vamos a nuestra aplicación. Aquí está ajustes, que parece un engrane. Seleccionamos la vista estándar y en general ponemos el redondeo a una cifra decimal. Con esto nos aseguramos que el centro esté aquí. Después vamos a dibujar los focos y vamos a asignar a este punto sobre la elipse la letra P. Entonces estamos aquí en nuestro teclado, presionamos las letras en mayúscula F1, F1, que es el foco 1, igual, y ponemos esos puntos. De este ejemplo es menos 7,0. Ya ustedes van poniendo lo que les asignamos a cada equipo. Y ya tenemos entonces dibujado nuestro primer foco. Para el foco 2 procedemos igual. Vamos a letras, pedimos mayúscula, foco, el 2, igual, y ponemos coordenadas, que en este caso es 7,0. 7,0. Ya tenemos dibujados entonces nuestros dos focos, foco 1 y foco 2. Después nos vamos a puntos sobre la elipse. Dice el ejemplo, ya estamos aquí en el 3, perdón, en el 2, que seleccionamos ese punto con la letra P. Entonces nos vamos de nuevo para acá y ponemos un punto que va a estar sobre esa elipse. Mayúsculas, recuerden que van mayúsculas siempre. P, igual, paréntesis, menos 5,4 para este ejemplo. Ya tenemos los tres puntos que van a definir nuestra elipse, que es el primer paso que hacemos ahí. En el punto 3 dice que en herramientas del apartado cónicas seleccionemos elipse y construyamos nuestra elipse con los datos que les enviamos. Entonces nos vamos a herramientas, pueden pasar el video, ya saben, y pedimos las herramientas y buscamos cónicas. Cada sección tiene un apartado y dentro cada una de las herramientas. Entonces nos pide que seleccionemos el que dice cónicas. Si no aparece, seleccionamos más,
poco más abajo, aquí está, cónicas. En el apartado cónicas buscamos elipse, así dice aquí. En herramientas, el apartado cónicas, buscamos elipse. Cuando damos clic sobre esto nos aparece la ayuda y nos dice que seleccionemos dos focos y un punto de la elipse. Entonces seleccionamos primero los focos, clic en uno, clic en otro y después otro clic en el foco y después en el punto y nos da automáticamente la elipse. Entonces ya tenemos dibujado nuestra elipse. En este punto ya tenemos nosotros la ecuación. Miren, si nos regresamos aquí a la parte de álgebra, ya tenemos nosotros nuestra ecuación de nuestra elipse. Aquí ya aparece. Entonces ya tenemos un primer dato que debemos ir tomando de nuestro cuaderno. Bien, ya que tomamos nota de nuestra ecuación, vamos en el punto 4, vamos a dibujar el centro. Entonces nos regresamos aquí a álgebra y ponemos C por el centro, C igual, y ponemos 0, 0, 0, 0. Ya tenemos dibujado el centro de nuestra elipse. En el punto 6 dice: encuentra las intersecciones de la elipse con el eje X para obtener los puntos A y B. Entonces nos vamos de nuevo a herramientas y buscamos intersección. Recuerden que intersección parece como si fuera una X, ¿verdad? Puntos, y aquí está intersección. Activamos, vamos a darle un clic sobre la elipse y otro clic en el eje X y nos da los puntos A y B, como menciona aquí. Hacemos lo mismo, pero ahora de la elipse con el eje y nos da los puntos E y D. Bien, ya que tenemos nuestros dos puntos, ya podemos nosotros encontrar varias de las dimensiones que mencioné ahí. Dice: con la herramienta de distancia identifica los elementos A, B y C. No confundir C con el centro, y hay que anotar los valores en la tabla o tratar de tenerlos ahí anotados. Bien, entonces vamos a encontrar los valores de A, B y C. Voy de nuevo a herramientas, pedimos distancia y longitud. Quedamos que el elemento A es la distancia que hay del centro a uno de los vértices, en este caso el punto A. Vamos aquí a herramientas y seleccionamos distancia. Vamos a pedir la distancia del punto C, que es el centro, al punto A. Y dice que es 8.6, que es el valor que corresponde al parámetro A. De nuevo pedimos distancia ahora del centro a cualquiera de los extremos del eje y nos dice que el valor de B es 4.9. y por último la distancia que hay del centro a uno de los focos y nos dice que es 7. Ese es el valor de C. Entonces ya tenemos los tres elementos A, B y C. Ya que encontramos los valores de A, B y C, los tomamos directamente de lo que obtuvimos en GeoGebra. Esos son los elementos de la elipse que nos van a dar lugar para encontrar los demás elementos como el vértice, focos y demás. Entonces ya que los obtuvimos podemos borrarlos para evitar que la figura sature demasiado. Bien, entonces ya que tenemos esos elementos, vamos quitando esa parte. Regresamos a nuestra secuencia y vemos que en el punto 9 podemos encontrar ya la distancia entre los puntos A y B, que equivale al eje mayor que nos pide en la tabla. Entonces nos vamos de nuevo a herramientas, buscamos distancia o longitud, encontramos la distancia que hay del punto A al punto B y nos da 17.1, que viene siendo la longitud del eje mayor. Lo apuntamos en nuestro material, en nuestra tabla, y podemos ya borrarlo. Vamos a borrarlo. De igual manera podemos encontrar la longitud del eje menor. Nos vamos a herramientas de nuevo, pedimos distancia
y pedimos la distancia entre el punto E y el punto D, que en este caso es 9.9. Lo apuntamos en nuestra tabla o lo apuntamos en nuestro cuaderno y ahorita lo vaciamos en la tabla. Igual podemos borrarlo para evitar que la figura se sature demasiado. Entonces ya tenemos el punto 9 y el punto 10, que es la longitud del eje mayor y la longitud del eje menor. Bien, entonces ahora para encontrar el lado recto, para la longitud del lado recto estamos en el punto 11. Vamos a trazar la perpendicular que pase por uno de los focos. Nos vamos de nuevo a herramientas, vamos a buscar perpendicular, aquí está perpendicular, y damos clic perpendicular aquí al eje que pase por uno de los focos. Entonces, ya que tenemos dibujada la perpendicular, vamos a encontrar la intersección de la perpendicular para obtener los puntos G y F, y la vamos a ocultar para evitar que sature demasiado la gráfica. Entonces vamos a encontrar en herramientas, vamos a encontrar la intersección. Recuerden que la intersección, ya dijimos, pareciera como si fuera un cruce, ¿verdad? Aquí está. Pedimos intersección de la elipse con esta línea y nos da los puntos G y F. Ya que la encontramos, nos vamos de nuevo a álgebra y la ocultamos. Miren, vamos a ocultarla para evitar que se sature demasiado nuestra gráfica. Después pedimos segmento de G a F. Ese vendría siendo nuestro lado recto. Regresamos acá a álgebra y el segmento GF mide 5.7, que es la dimensión del lado recto. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerle un color rojo para que se distinga. Recuerden que podemos cambiar los colores de nuestro material, como les recomiendo ahí. Bien, ya tenemos entonces nuestro primer lado recto. Tracen el lado recto ahora que pasa por el foco número 2. Ya que tenemos trazado nuestro lado recto que pasa por el foco 2, estamos en el punto 14. Ya trazaron el otro lado recto y con el mismo color que el primero. Para el valor de la excentricidad, de acuerdo a la fórmula, vamos de nuevo acá a álgebra. Sabemos nosotros que el valor de C era 7 y lo queremos dividir entre el valor de A, que es 8.6, y esto nos da 0.8. entonces la excentricidad vale 0.8. Recuerden que el GeoGebra puede funcionar como una calculadora. Por último nos queda anotar los datos del equipo y grupo, tomar captura y revisar la lista de cotejo para verificar que cumplamos con todas las especificaciones de nuestra entrega. De nuevo tenemos aquí ya nuestra construcción terminada. Tenemos nosotros nuestra elipse, como lo acabamos de hacer. Aquí ya dijimos de cambiar colores. Tenemos el lado recto y el otro lado recto con las letras como habíamos platicado. Bien, entonces lo que hacemos ahora es, con los datos que tenemos en GeoGebra, lo que nos va proporcionando, hay que ir completando nuestra tabla. Adicionalmente nosotros primero calculamos los valores de A, B y C. Observen que el valor de C es el que le estamos pidiendo aquí, del elemento C. Entonces lo que hacemos es vaciar nuestros datos en GeoGebra. Como podemos ver, lo que hicimos fue las coordenadas de los extremos A y B equivalen a los vértices. Entonces pusimos vértice 1, menos 8.6, el lado izquierdo. El vértice 2 simplemente los tomamos de aquí de GeoGebra y los vaciamos en la tabla. Adicionalmente encontramos el eje mayor, el eje menor, el lado recto, el elemento C, ya lo dijimos, va aquí. Y todo esto fue lo que calculamos. Simplemente lo que hacemos es vaciarlo directamente de lo que nos da GeoGebra o apuntar nuestro cuaderno y vaciarlo directamente acá en la tabla. ¿Para qué sirve entonces la gráfica? Para ir comprobando. Por ejemplo, miren, aquí menos 8.6 nos da el valor. Vemos que podemos ir comprobando al hacer clic en nuestro material e ir viendo que coincide precisamente con los valores que da esta parte. Entonces esta sería nuestra gráfica ya con nuestro equipo, grupo. Tomamos captura de pantalla y lo ponemos en nuestro material.
Tenemos por último la lista de cotejo, fue lo que les mandamos, la fecha de entrega. Recuerden que se cierra el día 20. El día 20 libre de cualquier sanción. Los elementos de la elipse fue la primera actividad. Esta ya no se las puse aquí porque lo hicimos bastantes veces ahí en el material que se les presentó a los que fueron en presencial. Oiga maestro, ¿y si no fuimos en presencial? Precisamente para ir a la visoría, pero pues desafortunadamente tuvimos muy poca asistencia a las visorías, no sé qué pasó por ahí, pero entonces por esa razón pues ya este material ya se revisó. Coordenadas de los vértices lo acabamos de ver, el eje mayor, el menor, lado recto, el valor del elemento C y la excentricidad. La ecuación también la acabamos de anotar y su gráfica. Esos dan los 15 puntos que nos marca esta actividad y se cierra, dijimos, el día 20 de diciembre, que es el próximo lunes, sin ninguna sanción, para darles oportunidad de que terminen bien su trabajo. Jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente sesión en el mes de enero, y en estos días pues, estoy por subirles el material adicional como habíamos platicado, por si alguien quiere o le interesa aumentar algunos puntos en este periodo que tiene un poco más de tiempo y es así abierto a los que gusten participar. Nos vemos entonces en la siguiente sesión, jóvenes. Hasta luego.